Era un burro viejo, flaco y cansado, con el pelaje gris lleno de polvo y las costillas marcadas como cicatrices del tiempo. Sus orejas largas caían hacia los lados y sus pasos eran lentos, como si cada movimiento pesara más que el anterior. Aún así, había una dulzura silenciosa en su mirada, una nobleza que pocos se detenían a notar. Pero para el pueblo, aquel animal no era más que motivo de burla. Los niños corrían detrás de él, lanzándole piedras y risas. El burro no respondía, solo bajaba la cabeza y continuaba su camino, soportando el desprecio con la paciencia de quien ya se ha rendido ante el dolor. Sus cascos golpeaban el suelo seco y cada paso parecía una confesión de cansancio. Nadie veía en él algo digno, nadie pensaba que un ser tan torpe pudiera tener propósito alguno. Solo un anciano lo observaba con compasión desde la puerta de su pequeño taller de zapatos. Era un hombre delgado, de barba canosa y manos gastadas por los años. Sus ojos, cansados pero bondadosos, seguían al burro con ternura. Cada vez que lo veía tropezar o ser golpeado, su corazón se encogía. Había algo en aquel animal que le recordaba a sí mismo, olvidado, pero aún con vida. Una tarde, el anciano salió del taller con un pedazo de pan en la mano. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y extendió el alimento. El burro lo miró con desconfianza, moviendo las orejas como si dudara de la intención. Pero el hombre esperó pacientemente, sin decir palabra. Entonces el burro dio un paso, y otro, hasta que su hocico rozó la mano arrugada del anciano. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba con bondad. Desde aquel día, el burro comenzó a seguirlo. No por hambre ni miedo, sino por un lazo invisible que se formó entre ambos. El pueblo, al verlos juntos, soltó carcajadas. «Miren al loco con su burro inútil», gritaban desde las calles. Pero el anciano no respondía, caminaba despacio, con la cabeza erguida, mientras el animal avanzaba tras él, torpe pero fiel. En medio de las burlas, ambos encontraron una paz que el mundo no entendía. El anciano lo llamó mi compañero, y cada mañana le daba un poco de agua y pan. Mientras trabajaba, hablaba con él como si lo escuchara, contándole historias de su juventud, de los tiempos en que el pueblo aún tenía ríos y esperanza. El burro lo observaba en silencio, moviendo su cola lentamente, como si comprendiera cada palabra. Era un diálogo sin idioma, un encuentro de almas cansadas que se reconocían. Por las tardes, el anciano se sentaba en la puerta del taller y le decía con voz suave: «Dios no mira la apariencia, hijo mío. Él mira el corazón». El burro levantaba la cabeza, y aunque no entendía el significado, parecía sentir la verdad de esas palabras. En su presencia, el anciano hallaba consuelo, y en la del anciano, el burro hallaba dignidad. Y así, entre los días de calor y las noches silenciosas, se forjó una amistad tan pura como inesperada. Nadie imaginaba que aquel animal despreciado, aquel ser que no despertaba más que burlas, sería un día el instrumento de un milagro. Pero el anciano, con la sabiduría de quien ve más allá de lo visible, lo sabía en su corazón. Porque a veces, lo que el mundo desecha, es justo lo que Dios prepara para obrar lo imposible. Las mañanas en el taller de don Eliseo comenzaban con el canto lejano de los gallos y el sonido suave del cuero al ser martillado. El burro, que dormía a un costado de la puerta, abría los ojos al oír la voz pausada del anciano rezando. No eran rezos de rutina, eran conversaciones íntimas con Dios, donde pedía poco y agradecía mucho. «Gracias por un nuevo día, por el pan, y por la compañía de este noble amigo», decía mientras el sol doraba su rostro arrugado. El burro parecía esperar esas palabras, como si en ellas encontrara sentido a su propia existencia. Cuando don Eliseo terminaba, lo miraba con una sonrisa y le decía: «Vamos, compañero, hoy también serviremos a la vida». Juntos salían al pueblo, el hombre con su caja de herramientas al hombro y el burro llevando algunos encargos. Nadie entendía por qué aquel anciano trataba con tanto respeto a un animal que todos despreciaban, pero él nunca necesitó justificar su fe. A veces, mientras caminaban, los niños se burlaban imitando el rebuzno del burro. Don Eliseo se detenía, levantaba la mirada y con voz serena decía: «No se rían, muchachos. Hasta el más humilde tiene un propósito». Los niños callaban, confundidos por aquella calma que no era debilidad, sino sabiduría. El burro, ajeno al significado de las palabras, movía la cola y seguía su paso, como si entendiera que su valor no dependía de la burla de nadie. Por las tardes, el anciano lo llevaba hasta un pequeño arroyo que aún no se había secado del todo. Mientras el burro bebía, don Eliseo contemplaba el horizonte reseco y murmuraba: «Este pueblo ha olvidado mirar con el corazón, pero Dios no olvida a quienes siguen creyendo». Era un hombre de fe sencilla, sin templos ni adornos, convencido de que Dios habitaba más en la bondad que en las palabras vacías. Con el paso de los días,
la relación entre ambos se volvió inseparable. El burro lo seguía incluso cuando no había trabajo que hacer. Se quedaba junto a él en silencio, mientras el anciano remendaba zapatos hasta entrada la noche. A veces, don Eliseo levantaba la vista y veía al animal dormido a su lado. Entonces sonreía y decía: el amor no necesita idioma, solo presencia. Una noche, bajo el cielo estrellado, el anciano se arrodilló frente a la cruz de madera que colgaba sobre su mesa. El burro lo observaba en la penumbra, quieto, mientras la voz del hombre temblaba al decir: Señor, si alguna vez quieres mostrar tu poder a este pueblo, usa lo que tengas a mano, aunque sea este viejo y su burro. Aquella oración, sencilla y sincera, se alzó en la oscuridad como una semilla lanzada al viento. Desde ese día, algo cambió en el aire. El anciano sentía una paz distinta, como si su plegaria hubiera sido escuchada. El burro, sin saber por qué, parecía más atento, más sereno, como si compartiera el mismo presentimiento. El sol se volvió más cruel, el río más delgado, y sin embargo, en medio de la sequedad, la fe del anciano crecía. Él sabía que antes del milagro, siempre viene la prueba. Y así, mientras el pueblo dormía en su rutina y su incredulidad, un hombre de fe y un burro despreciado caminaban cada día sin saber que estaban a punto de cambiar la historia. Porque cuando la humildad y la devoción se encuentran, el cielo comienza a preparar el milagro que el mundo ya no espera. El sol comenzó a golpear con una furia nunca antes vista. Los días se volvieron insoportables, las sombras escasas, y el aire, un suspiro caliente que quemaba la piel. Los ríos, antes cristalinos, eran ahora senderos secos cubiertos de grietas. Las hojas caían marchitas antes de tiempo, y los animales vagaban sin rumbo buscando una gota de agua que calmara su agonía. En el pueblo, el miedo empezó a tener rostro. Las campanas ya no sonaban, porque el metal se calentaba tanto que quemaba las manos. Las mujeres rezaban en voz baja, los niños lloraban de sed, y los hombres discutían buscando culpables. Algunos decían que era castigo divino, otros que el río había muerto por culpa del pecado. Pero entre murmullos y reclamos, hubo quienes empezaron a señalar al anciano y a su burro, diciendo que su rareza había atraído la desgracia. Una tarde, un grupo de hombres se acercó al taller de don Eliseo. «Desde que recogiste a ese animal, la sequía no nos deja vivir», le gritaron con ira. El anciano los miró sin miedo, apoyado en su bastón, y respondió: «La culpa no está en las criaturas, sino en los corazones vacíos de fe». Pero sus palabras, llenas de verdad, cayeron sobre oídos duros como la tierra reseca. Esa noche, don Eliseo encendió una vela y se arrodilló. Sus manos temblaban de cansancio, pero sus labios no dejaron de orar. «Señor, si esta es una prueba, dame fuerza para no dudar. Si este es tu plan, ayúdame a confiar». Afuera, el burro descansaba bajo la luna, su respiración lenta y tranquila. El anciano lo miró desde la ventana y sintió una calma profunda. Era como si aquel animal fuera un recordatorio de que la fe no necesita explicación. Los días siguientes, la desesperación creció. El pueblo comenzó a vaciarse. Algunos partieron en busca de agua, otros se encerraron esperando que la muerte pasara primero por otro lado. Solo don Eliseo seguía en su taller, trabajando con el mismo ritmo, orando con la misma convicción. «Dios no abandona, solo espera a que confiemos», repetía mientras el burro lo observaba con esos ojos que parecían entenderlo todo sin decir palabra. Una madrugada, el anciano despertó con un presentimiento. El viento soplaba distinto, como si trajera un mensaje. Se levantó, miró al cielo y susurró: «Siento que algo está por ocurrir». En ese instante, el burro rebuznó, rompiendo el silencio del amanecer. Fue un sonido fuerte, casi solemne, que resonó entre las calles vacías del pueblo. Nadie lo supo entonces, pero aquella voz fue el primer eco del milagro que se acercaba. El calor no cedía, pero en el corazón del anciano había esperanza. «Dios nunca olvida lo pequeño», murmuró mientras acariciaba al burro. Le colocó un trapo húmedo sobre el lomo y lo alimentó con las últimas sobras de pan. «Todo tiene su propósito, y pronto entenderemos el nuestro». Sus palabras flotaron en el aire, como si alguien más las escuchara. Y cuando el sol se alzó de nuevo, rojo como fuego sobre los tejados, don Eliseo supo que la hora se acercaba. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo le decía que aquel burro despreciado sería la llave del milagro. Porque en medio del polvo, del hambre y la duda, la fe del justo seguía firme, esperando el momento en que el cielo decidiera hablar. Esa noche, el silencio del pueblo era más profundo que nunca. Ni los grillos cantaban, ni el viento se atrevía a soplar. Don Eliseo dormía junto al fuego apagado, cuando una voz suave lo despertó en medio del sueño. No era una voz humana, sino algo que parecía venir desde dentro del alma.
El agua regresará donde mi humilde criatura camine, dijo aquella presencia luminosa antes de desvanecerse entre destellos dorados. El anciano despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Se levantó, buscó una vela y la encendió. La luz temblaba sobre las paredes mientras murmuraba: «Señor, fuiste tú quien habló». El burro, echado en un rincón, alzó la cabeza y lo miró fijamente, como si confirmara lo que el sueño había revelado. Don Eliseo comprendió entonces que la respuesta del cielo había llegado. Y con lágrimas en los ojos, se arrodilló. Al amanecer, el anciano salió al camino con su viejo compañero. Llevaba una cuerda suave, no para guiarlo, sino para acompañarlo. «Hoy iremos donde Dios mande tus pasos», le dijo al burro, acariciándole el lomo. El sol nacía en tonos rojos sobre los campos agrietados, y el aire seco olía a polvo y desesperanza. Algunos vecinos lo observaron desde lejos, curiosos por aquella escena extraña. «¿A dónde vas, viejo?», le gritó un joven entre risas. «A seguir la voz de Dios», respondió don Eliseo sin apartar la vista del horizonte. El pueblo entero comenzó a murmurar. Unos se rieron, otros movieron la cabeza pensando que la locura había vencido al zapatero. Pero algo en su mirada serena hacía imposible no mirarlo. Había una certeza en el que no pertenecía a este mundo. El burro avanzó despacio, tambaleante, hundiendo sus pezuñas en la tierra seca. Detrás, los curiosos comenzaron a seguirlos, unos por burla y otros por miedo. Don Eliseo caminaba en silencio, rezando en voz baja, mientras el sol ascendía como un juez sobre el desierto. De pronto, el burro se detuvo frente a una roca, levantó la cabeza y rebuznó con fuerza, haciendo eco entre los cerros. El anciano cerró los ojos. «Si es aquí, Señor, que sea tu voluntad». El pueblo, entre risas nerviosas, esperaba que nada sucediera. Pero entonces, un sonido diferente rompió el silencio, un susurro húmedo, como el de una gota cayendo sobre la tierra. El burro dio un paso más, y del suelo comenzó a brotar agua cristalina, empapando el polvo y llenando el aire con el olor fresco de la vida. Los murmullos se transformaron en gritos. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas. El agua seguía brotando, corriendo entre las grietas, avanzando hacia las calles donde hacía años no llovía. Don Eliseo alzó los brazos al cielo, llorando de alegría. «Bendito seas, Señor, has usado lo pequeño para mostrar tu grandeza». El burro, tranquilo, bebía del manantial sin comprender que su humildad había cambiado el destino de todos. Cuando el sol se ocultó aquella tarde, el pueblo entero estaba reunido en torno al milagro. Los mismos que antes se burlaban ahora acariciaban al burro con respeto y gratitud. Don Eliseo, sentado sobre una piedra, lo miró con ternura y murmuró: «Nunca fuiste torpe, solo estabas esperando el tiempo de Dios». Y en ese momento, comprendió que el cielo se había manifestado no con truenos, sino con pasos humildes sobre la tierra. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes como una bendición. La corriente que nacía bajo las patas del burro se extendía cada vez más, serpenteando entre las piedras, llenando los surcos vacíos que el tiempo había dejado. Las manos agrietadas de los campesinos se sumergían en el agua con lágrimas en los ojos. Era fría, pura, viva. Nadie podía creer lo que veía, pero todos lo sentían, era la mano de Dios. Los niños corrieron entre los charcos riendo, las mujeres llenaron cántaros, y los hombres, de rodillas, lloraron en silencio. El burro, ajeno a su grandeza, seguía bebiendo despacio, con la mansedumbre de quien no sabe que está obrando un milagro. Don Eliseo, a su lado, observaba el agua fluir y comprendía que la fe no siempre necesita fuerza, solo obediencia. Sus ojos, cansados pero encendidos, miraban al cielo con una gratitud que no cabía en palabras. El rumor del milagro se extendió por todo el pueblo. Los que se habían marchado comenzaron a regresar, guiados por la noticia de una fuente que había brotado del suelo seco. Muchos llevaban ofrendas, otros simplemente venían a ver al burro de Dios. Y así lo llamaron desde ese día, no por su aspecto, sino por lo que representaba. Una criatura humilde que había sido elegida para abrir los cielos. Los más incrédulos se acercaron con temor. Tocaron el agua, bebieron, y al hacerlo, sintieron una paz que no era de este mundo. Algunos cayeron de rodillas pidiendo perdón por haber despreciado al animal y a su dueño. Don Eliseo, con voz suave, les dijo: «No se arrodillen ante el burro, sino ante el amor que él representa. Porque Dios no elige por apariencia, sino por disposición del corazón». Esa noche, el pueblo encendió velas alrededor del manantial. El aire, antes seco, olía a esperanza. Las risas reemplazaron al miedo, y el agua seguía fluyendo sin cesar, como si el cielo hubiera decidido quedarse a vivir entre ellos.
El burro descansaba junto a la fuente, tranquilo, mientras su reflejo temblaba bajo la luz de las llamas. Había cumplido su misión, sin buscar gloria, sin pedir nada a cambio. Don Eliseo se acercó, se arrodilló a su lado y apoyó una mano sobre su cabeza. Has hecho más que cualquier hombre de este pueblo, pequeño amigo. Y lo hiciste sin entender, sin orgullo, solo con obediencia. El burro giró la cabeza y rozó su mejilla con ternura. Era como si comprendiera que todo había valido la pena, que su sufrimiento había florecido en bendición. Los ancianos del lugar escribieron sobre aquel día en sus libros y lo llamaron el milagro del agua. Pero don Eliseo sabía que el verdadero milagro no estaba en el manantial, sino en los corazones que habían aprendido a ver la grandeza en lo sencillo. El agua se convirtió en símbolo de fe, y el burro, en el recordatorio de que lo pequeño puede ser la voz más grande de Dios. Esa noche, el anciano miró al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por recordarnos que la humildad es la puerta de tu poder». Y mientras el agua seguía brotando, el burro dormía a su lado, en paz, sin saber que su nombre ya no sería motivo de burla, sino de fe. Porque en sus pasos cansados, el pueblo había encontrado la esperanza que tanto había perdido. El amanecer llegó con un resplandor distinto. El aire, antes áspero, ahora olía a tierra húmeda y flores que volvían a brotar. Los pájaros regresaron a los árboles, el murmullo del agua llenaba el silencio, y el pueblo despertó con un nuevo sentido de gratitud. Nadie volvió a llamar inútil al burro, porque todos comprendieron que en su humildad vivía el reflejo de la grandeza divina. Don Eliseo se sentó junto a la fuente que ya corría como un río pequeño. Observó al burro descansar bajo un árbol y sonrió. Dios no elige a los fuertes, dijo en voz baja, elige a los dispuestos. Aquella frase se volvió un eco en la memoria de todos los que lo oyeron. Era más que una enseñanza, era una verdad que había nacido del polvo y el milagro. El pueblo, agradecido, construyó una pila de piedra sobre el manantial y grabó en ella unas palabras simples: aquí brotó el agua donde caminó la humildad. Cada vez que alguien bebía de aquella fuente, recordaba al burro y al anciano. El milagro se convirtió en leyenda, y la leyenda en fe viva. Porque no se trataba solo del agua, sino de lo que había nacido en los corazones de quienes aprendieron a mirar con los ojos del alma. Con el tiempo, los niños que antes se burlaban del burro crecieron y contaron la historia a sus hijos. Enseñaban que el valor no se mide por la fuerza ni por la belleza, sino por la pureza del corazón. En las tardes, llevaban flores al manantial, y algunos aseguraban que al caer el sol, podían escuchar un rebuzno suave entre el murmullo del agua, como un canto de gratitud al cielo. Don Eliseo envejeció aún más, pero nunca perdió su serenidad. Cada día, antes de dormir, se arrodillaba frente a la cruz de madera y daba gracias. No fuiste tú quien hizo el milagro, Señor, decía, fue tu amor que eligió manifestarse en lo más sencillo. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban como los de un hombre que había visto lo invisible. Una tarde, al notar que el burro no tenía la misma fuerza, lo abrazó despacio. Descansa, amigo mío. Tu obra está cumplida. El burro apoyó su cabeza en su regazo y cerró los ojos, sereno, como si el cielo lo llamara de regreso. El anciano lloró en silencio, no por tristeza, sino por gratitud. Sabía que las almas puras no mueren, solo cambian de camino. Desde aquel día, cada amanecer en el pueblo era recibido con una oración. Nadie olvidó que la fe se había vestido de humildad para salvarlos. Las generaciones futuras contaron la historia del burro de Dios, y en cada palabra había una semilla de esperanza. Porque no hay criatura pequeña cuando Dios decide habitar en ella. Y así, entre el rumor del agua y la brisa del campo, el espíritu del burro siguió caminando. Invisible, pero presente. En cada gesto de bondad, en cada acto de fe, en cada corazón humilde que mira al cielo sin miedo. Porque la verdadera grandeza no ruge ni resplandece, simplemente camina, con paso lento y firme, abriendo los caminos por donde brota la vida.